Llega Historias de vida extraordinarias de gente común. Tarde de amigos. Susana Belén. Desde ya un hermoso nombre y apellido. Belén, me gusta más. Sí. Me gusta el apellido. Aparte suena muy importante, Belén. Sí, Susana Belén. Bueno, vamos a contar a la gente por segunda vez en la radio, no en esta, pero vamos a contar la historia de Susana. Perdón que me estoy acomodando, ahí está. Susana, contanos. Puede ser que se... A ver, un momentito. ¿Sí? Porque a mí se me sale. Susana, arrancamos. Bueno, vale. Contanos, ¿de dónde sos? ¿De dónde vengo o dónde vivo? ¿Dónde naciste? ¿De dónde venís? Oh. ¿Y hacia dónde vas? Y hacia dónde voy no lo sé. Bueno, nací en Esquel, acá en Chubut, en la ciudad de Esquel, es una hermosa ciudad, y me criaron en Gobernador Costa, un pueblito. Mirá. Y de ahí me vine a vivir a Puerto Madre. O sea que soy de Puerto Madre, porque pesa la cantidad de años. Esa es la cantidad de años, así es. Contanos, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Cómo fue tu niñez, tu infancia? Y mi niñez no fue una niñez en sí. Hay pocos recuerdos buenos. No hay un... fue una niñez mezclada con adultos. Como por un decir, ¿no? Sí. No conocí una niñez. Bien. Yo conozco tu historia. Sí, no sé. Yo conozco tu historia y hay mucha gente que por ahí sí, pero hay mucha gente que no. Y sé que es una historia para muchos muy fuerte, inclusive para nosotros, para vos. Pero, ¿cuándo arrancaron los abusos? Los abusos que yo tengo noción de recordar habrán arrancado en los 6 años, más o menos. A partir de los 6 años A empezaste a partir ser de los abusada. 6 años. Digamos que le pongo esa edad porque cuando vos padecés todas estas cosas es como que perdés la noción del tiempo, es como que no sabés que vivís, pero no sabés, no tenés, hay cosas que no te quedan, hay cosas que la perdés. Se pierde el sentido de la vida. Sí, se pierde el sentido. Exactamente, vos lo dijiste la palabra. ¿Podés contar un poquito cómo fue todo esto? Y bueno, me criaron mis abuelos. Mamá me tuvo, mi mamá verdadera, cuando yo nací, a los 20 días mandó una carta que me regalaba o que me fueran a buscar. Así que salió mi abuela junto a unos tíos, que es la historia que me contaron, y fueron a buscarme con 20 días de vida y me criaron ellos. Me criaron mis abuelos y son a los que conocí como padre, que hasta hace una semana hablaba con una de mis hijas y me dice, recién hoy puedo entender tu historia, mamá. Recién hoy puedo saber quién fue tu abuelo y tu abuela, que no eran tus padres. Y bueno, me crié así, en ese hogar. Creo que a mi abuela no la culpo porque ella me crió como pudo. Y viendo cómo viene todo este ambiente, creo que por qué no también habrá pasado por algún abuso, ¿no? Y bueno, ellos me criaron. Y como te decía recién, a los 6 años más o menos, creería yo que empecé a vivir estos juegos con mi abuelo, que eran jugar a papá y mamá. Con un tío que venía del campo y me decía, vamos a jugar a la muñeca. Y sucesivamente.
otros que te cambiaban golosina por manoseos. No, el sexo no, porque eso fue más adelante. Eso fue... Primero fueron abusos nada más. Después fue la violación. ¿Por las mismas personas? No, fue entre los 14 y 15 años, creo, ahí. No lo tengo muy claro, pero fue en una chacra, en Esquel, en donde estaba mi tía con su marido, y en esa habitación me llamaron a jugar a los novios. Y ahí fue la violación. Ahí fue cuando penetraron. Ahí fue cuando sucedió lo peor, Sí. donde se quebró algo en mí, que era mi identidad. ¿Cómo siguió todo eso? Un abuso, ya lo hemos contado antes también, un abuso te cambia la manera de pensar, te cambia la mentalidad de una criatura, la que transforma, de un adolescente lo mismo. Y vos ya venías con una infancia destruida, mal. Llegaste a ser ya abusada sexualmente. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Trataste de alguna manera pedir ayuda, contárselo a alguien? No, hasta ahí es como que yo creí que eso era normal. Yo creí que esa era la vida, yo creí que eso era lo que yo tenía que vivir. Creí que era la manera o sea, ni siquiera podía llegar, no tenía la razón para decir esto es lo que me tocó. No, para mí es como que es como cuando vos a un niño le decís, esto tenés que hacer, y entonces vos te vas criando con eso, vos te vas criando con esa forma de vida. O sea, ellos me implementaron esa forma de vida. Claro. Y yo me crié así. Era normal. Para mí era normal tocarle la parte íntima a mi abuelo, normal cuando él llegaba del campo y acostarme con él, era normal. Pero había algo en mí que me hacía sentir que me sentía avergonzada ante la sociedad. Cuando llegaba gente a casa es como que yo me quería esconder, no quería salir, no. Y lo pude comprender todo esto, aun cuando fui violada, creí que también era algo normal. Porque era algo que me dolió, que rompió algo en mí, pero a la vez veía que los demás, las dos personas que estaban ahí, disfrutando de la destrucción que estaban haciendo en mi cuerpo y en mi vida, que yo dije, ¿qué será bueno esto? Hasta cuando me casé y que ya tenía mis dos hijos, los dos mayores, mirando un programa de Elías Salgado, cuando una mujer contó su historia, como la estoy contando yo hoy, ahí entendí. Y es como que escuchando a esa mujer rebobiné toda mi vida para atrás. Y me quebré en llanto. Y dije, yo fui esa mujer. O sea que yo fui violada, o sea que yo fui esto, yo fui el otro. Y no tenía nadie a quien contárselo. Me tragué todo ese llanto por años. Porque a ese esposo que tenía en ese momento, que es el padre de mis hijas, no se lo podía decir. Porque era violento. No me creería. Aparte, eso es lo que lo primero que te dicen, no hables porque nadie te va a creer. Te van a decir que sos tonta, te van a decir que mentís, me van a creer a mí, no a vos. Sí. Por eso que cuando yo creo, lo aprendí en un taller y siempre, ahí es como que se me abrió la mente, se me abrió esto de decir, cuando un niño dice, mamá, papá, me tocaron acá. Mamá, papá, me hicieron esto. Cuando se trata de abuso o de violación, el niño no miente. Un niño puede mentir en cualquier otra cosa, pero no en eso. En eso está pidiendo socorro, ayúdenme, por favor. Y yo, la única vez que hablé,
que ya fue cuando fui violada, no me creyeron. No me creyeron. Y bueno, no sé. Sí. Bueno, pues ya conté mi historia también, si bien no di tantos detalles así, es una verdad. Cuando yo quise decirlo, tampoco me creyeron. Uh-huh. Y es como que, bueno, si no me creen mi mamá o la persona que yo considero mi protección, no me cree, que se espera, ¿no? Del resto. Para eso ni lo terminás callando, guardándotelo, Sí. y pasa el tiempo, y... ¿Cuándo pudiste ser libre de esto? Porque vos hasta ahí no se lo habías contado a nadie. ¿En qué Hasta momento? ahí no se lo había contado a nadie y todo esto, con todo esto arrasaba en mi vida con mucha rebeldía, mucho odio, como que quería solamente destruir al otro. Y sobre todas las cosas odiaba mucho a mi verdadera mamá. Mi mamá biológica la odiaba muchísimo. Por el abandono, por no decirme quién es mi padre, que hasta el día de hoy no sé quién es mi papá. Pero cuando pude ser libre, libre en el sentido de decir, se lo pude contar a alguien, fue cuando conocí a Roberto. El día que conocí a Roberto, un día le conté, tal persona me violó. Le conté algo de lo que me había pasado, pero no todo. O sea, fui libre en el sentido de sacarme un peso en sí, pero mi corazón seguía herido. Mi corazón seguía cargado de angustia, de dolor, de no saber quién era yo. Y eso nos llevó a tener muchos problemas nosotros como pareja también. Desconfianza. Porque en sí es como que eso te lleva a no sentirte identificada, como que perder la identidad que Dios nos da. Y sí. Porque el diablo la robó. Sí, porque no, vos mismo lo decías. No sabías si estaba bien, si estaba mal. Ya de hecho ya partimos con que no estás bien, no sabés tu posición o tu lugar como persona y por ende por todo lo que pasás. Es algo muy, muy, muy difícil de superar muchas veces. He conocido muchos casos que no lo han podido superar y han terminado muy mal. Pero no es tu caso. No, gracias a Dios no fue mi caso. ¿Cómo fue todo esto? Fue cuando, bueno, de así, que ya pude hablar con Roberto, después nosotros ya nos fuimos a vivir juntos y es como que empezaron los conflictos, todo tuvo un motivo, todo ayudó para bien, digo yo. Y dice la palabra del Señor que todo ayuda para bien. Y cuando conocí a Cristo, cuando realmente yo llegué, pisé una iglesia, y ahí es donde vuelvo, donde recién hablábamos, que cuando nosotros vamos a una iglesia y nos enfocamos solamente en conocer al Salvador, al Sanador, a Jesús, aquel que nació para traernos sanidad, para traernos salvación, para traernos vida y sanar todo nuestro pasado, borrar ese pasado, ahí es donde nuestra vida cambia. No solo cambia, también es transformada. Es porque nosotros también volvemos a nacer. Cuando realmente aceptamos a Jesucristo, pero aceptamos su verdad, aceptamos su enseñanza y nos duele muchas veces. Y cuando yo entré a la iglesia dije, Señor, yo quiero entrar y quiero conocer a ese verdadero Dios del cual me están hablando. No quiero ser una farisea, no quiero ser una religiosa. Quiero conocerte, nada más. Esa fue la única palabra que salía de nuestra boca. Queremos conocerte, queremos conocerte. Y me acuerdo que en cada iglesia que iba, pedían pasar adelante, ¿no? Para ser ministrados. Apenas decían, el que quiera recibir de Dios que pase adelante. Yo era la primera que estaba adelante. Y por años. Y yo dije, wow, ¿cuándo voy a terminar de ser libre? Y después entendí que no solo pasaba adelante para ser libre, sino para ser llena de su amor, de su poder, de su misericordia. Y ahí después empecé, hubo un momento donde me enfoqué mirarme para adentro y
y mi vida era otra. Ya cuando hablaba de esto ya no producía dolor, cuando por ahí si me quiebro, pero me quiebro no de dolor, sino de gozo, de saber que Decir, hubo wow, alguien, todo lo que pasé. hubo alguien que se preocupó por mí, y ese es Jesús, Exacto. que me trajo identidad primero, me hizo saber quién soy yo, que yo no era esa mujer que formaron, que yo soy una mujer de fe y una guerrera para él. Una verdadera hija. Ese es Una verdadera hija de Dios. ese es el principal hecho. Tal vez hay mucha gente que ha pasado por esto y nunca lo confesó. Yo supe, ¿no? También de un pariente, no sé si es tatarabuela o bisabuela, que antes de morir le pudo decir a uno de sus hijos que había sido abusada, violada. Y hay personas que se llevan eso hasta sus últimos días y nunca lo dicen. Y es triste porque el no poder soltarlo, el estar todos los días, porque esto, cuando no sos libre, todo te trae recuerdo. Hablaste con alguien, te cruzaste con alguien, o viste la televisión, o una serie, o una novela, o algo, y te recordó el pasado. Y vivís angustiado, vivís mal, porque no sos libre. No sos libre. Yo a veces estaba bien, a veces estábamos bien, como estoy ahora acá, que me siento bien. Y de repente me vino algo que ni yo podía entender y mi cara se transformaba. No era yo, era la mujer que habían formado, llena de odio, de ira. Y es como que te agarra una impotencia de decir, pero yo no quiero ser esta. Y fui mala. Con todas las cosas que yo traía adentro, creo que dañé mucha gente. Es que fuiste criada así, y el mismo dolor te produce bronca, ira, y te desquitas con los demás. Tal vez con personas que tal vez sí te amaban, que tal vez, pero ese dolor que queda ahí adentro, que no puede salir, provoca todas esas cosas, ¿no? Sí. Así que sos una mujer libre. Así es. Puedo decir que soy libre. No fue de un día para otro. No. El Señor tuvo que trabajar mucho en mí y lo sigue haciendo. Aún hoy estar pastoreando hace muy poquito, recién apenas hace 2 años que estamos pastoreando, Dios sigue trabajando en mí, puliendo mi carácter, puliendo mi forma de hablar. Y reconozco, estaría siendo hipócrita, estaría siendo una religiosa si diría que Dios todavía no me sigue trabajando. Y seguirá trabajando hasta el día que me lleve. En todos nosotros. A todos. Así es. A todos. Hipócritas seríamos que ya dijéramos, no tiene que trabajar más Dios en mí. Entonces, guardé silencio por muchos años. Ese día que conté esa verdad, me acuerdo que es como que salí, viste, es como, yo anoche ponía de ejemplo cuando estábamos hablando con alguien, como el gorrión cuando se mete en un charquito de agua y se lava él, se lava y sale del charquito y se sacude, porque fue libre de toda la suciedad cuando se bañó en el charquito, ¿no? Y yo me acuerdo que me miré así como ese gorrión y salí ese día sacudiéndome a los saltos, me acuerdo. Me subí a mi bicicleta y me fui. Wow, dije, qué alegría tremenda, porque a alguien le había podido contar lo que me habían hecho. Y lo mejor que me pasó es que ese alguien me abrazó y me creyó. Y a aquellos que guardan silencio hoy, ¿qué le puedo decir? Que hablen. Y les quiero dejar ahí el Salmos 32:3, que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos,
y en mi gemir todo el día. Mientras nosotros callamos, vivimos una vida gimiendo de angustia, de dolor, de no poder entender por qué somos así. Entonces no nos callemos. Si yo podía hablar, vos pudiste hablar, que tenemos la misma historia. Sí. A veces no es solo de un abuso, a veces puede ser abuso de violación sino sexual, sino que también puede ser un abuso de maltrato psicológico. Anímense en hablar. Hoy es todo más fácil, hoy se puede hablar más libremente que antes. Sí. La palabra de Dios dice que la verdad Nos hará libres. nos hará libre. Y justamente vos mismo lo decías. Hasta que no contaste, No fui libre. no fuiste libre. O sea, lo oculto, lo que había dentro tuyo tenía que salir. Es la única forma. Y como dice el salmista, mientras callás, tu cuerpo refleja lo que vivís, o lo que hay dentro tuyo. Vos ves personas demacradas, arruinadas por dentro. Me pasó un caso, un día fuimos, hace unos 4 años creo que fuimos a un cumpleaños de 15 de un familiar, ahí en Trelew, y se acerca este familiar a mí, que tenemos la misma edad, y siempre es un primo, ¿no? Y siempre éramos, cuando ellos iban a pasear a Costa, éramos muy, muy pegados. Y se acerca y me dice, qué joven te ves, vos no envejeces, tenemos la misma edad, y él está canoso, el pelo re blanco tiene. Y yo me salió desde lo más profundo de mi corazón y le digo, el Señor Jesús me mantiene así, en juventud. Tal cual. No hubo más palabras, te digo. Y por eso somos iguales nosotros. Sí. Nos mantenemos jóvenes. Sí, somos niños. Qué bueno, porque si yo hubiese contado, si yo hubiese escuchado a alguien así en la radio, contando su historia de abuso, de violación, de maltrato, tal vez yo hubiese sido mucho más libre antes. Pero tuvimos que pasar el proceso, así como vos lo pasaste. Y hoy podemos ser esa ayuda para los que están en esa situación. Sí. Por eso este programa lo que quiere hacer es eso, ayudar a las personas que son víctimas de abuso, de maltrato, sea verbal, físico, psicológico, o cualquier otras cuestiones que muchas veces provocan en nosotros sufrimiento, dolor, y que no sabemos cómo escapar, que no sabemos cómo salir. Muchas veces hay gente que reacciona con ataques de ira, rompen todo, pero al otro día siguen mal. Sí. Porque no es la solución, no es la solución. Te puede calmar en el momento y decir, me saqué toda la bronca, rompí todo, listo. Pero el otro día seguís mal. Bueno, a mí me pasó. Yo encontraba el desquite en mis hijos. Por eso yo reconozco delante de Dios que un día, cuando conocí al Señor, cuando conocí a Jesús, que Él sanó mi corazón, que yo pude contar todo a esas personas, porque hubieron 2 personas que me escucharon en ese lugar, en donde yo quise hablar y contar todos los nombres de los abusadores, que hoy ya están muertos, ¿no? Y bueno, y es como que ahí solté perdón sobre ellos, porque soltar perdón sobre ellos es perdonarme a mí misma. Sí. Ahí es donde porque una vuelta hablé con una mujer que fue violada por su padre en Sarmiento, la conocí ahí en Sarmiento, y me dice, pero yo no puedo perdonar al que me dañó la vida. Si yo perdono, estoy aceptando lo que él me hizo. No, le digo, hay un concepto erróneo sobre el perdón. Perdonar es amarte vos misma primero, es liberarte vos misma. Así es. Si Jesús perdonó, ¿por qué no vamos a perdonar nosotros? Que vos perdones no significa que sigas frecuentando en la casa del violador. Exactamente. ¿No? Entonces, ese día es como que yo confesé todo. Y ahí también confesé que dañé mucho a mis hijos. Pero yo no los dañé porque yo quise dañarlos, porque amo a mis hijos con todo mi corazón, con toda mi alma. Son regalos
preciosos, son esos tesoros que el Señor me regaló, ¿no? Y un día los pude sentar en la mesa y les pedí perdón a todos. Los pedí perdón. Perdónenme, hijo, por todo el daño que yo les causé. Es que ahí le presenté la madre que era antes y la madre que quiero ser a partir de ese día que le entregué todo a Dios. Y bueno, cada uno sabe si me han perdonado o no me han perdonado. O sea, pero tampoco es fácil, no es fácil perdonar, no es fácil. Lo vemos difícil, pero una vez que soltamos, para la persona que no quiere perdonar es muy difícil, hasta casi imposible. Porque yo lo veía así, y cuando realmente lo practiqué y dije, ¿por qué? Porque ya no daba más, ya me sentía asfixiada, ahogada, oprimida. Y cuando ya dije, no puedo más, no puedo odiar más, necesito perdonar, ayúdame a perdonar. Y cuando solté perdón, ahí me di cuenta que había sido tan fácil, que era solo largar todo lo que estaba guardado en mi corazón. Así es. ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que están en la misma situación y no saben qué hacer o tienen miedo de decir? Porque hay personas que tal vez están pasando lo mismo y viven en la misma casa y no saben, o por el temor de que si yo lo digo no me van a creer, o si yo lo digo me va a ir peor. ¿Qué consejos le darías? Mira, no sé si decirle que huyan, no sé, aunque yo huí de ese lugar, ¿no? Yo huí, pasé todas mis cosas, ¿no? Después de haber huido de esa casa, pero fue para bien. Así que si tu espíritu, si a esas personas, si hay algo que le dicen, huyan de ahí, huyan, pidan ayuda, busquen a alguien a quien contarle. No dejes ganarte por eso que te dice en la mente, no lo digas, no lo hablas, porque nadie te va a creer. No, habla. No dejes ganarte por digamos, esa cosa de cobardía que nos dice no hables porque nadie te va a creer. No, porque sos una valiente, porque sos un valiente. No sé quién puede estar escuchando del otro lado, si es una mujer, si es un hombre, que esté pasando por esta misma situación que pasamos nosotros. Uh-huh. Y te digo, ahora que te animes a hablar, que te animes a hablar. Si es alguien cercano acá, a nosotros, estamos para ayudarte, estamos para escucharte, ni siquiera para abrir la boca, porque es como algo de confesar. Necesito que alguien me escuche, necesito que alguien ponga sus oídos. Tenemos oídos para escucharte, tenemos brazos para abrazarte y bueno, y enseñarte a que hay una nueva vida, que hay otra vida, que no te quedes ahí con eso, con ese temor, no, porque el temor te paraliza, sí. El temor no te deja avanzar, te estanca y no te deja ser feliz, no te deja formar una vida. Porque si formás una vida de una familia, por ahí tenés novio o te casás y tenés hijos, pero eso impide que seas feliz. Entonces hoy te digo que te animes a hablar, que te animes a explotar, pero bien. Así es. Bien. Buenísimo. Si estás pasando por una misma situación y no sabes a dónde acudir o a quién contárselo, puedes acercarte a Tierra del Fuego 668, Iglesia, lugar de su presencia. Hemos pasado por lo mismo, tenemos experiencia, pero sobre todas las cosas, no es simplemente que lo vivimos, sino que salimos, uh-huh. Que fuimos restaurados, que tenemos identidad y que hay alguien que te espera con los brazos abiertos, que es Jesús. Sí. Que es el único que te puede ayudar a salir de una situación así, a poder recuperar tu identidad en esta vida. Así que gracias, Susana Belén, por tu valentía. Y algo último que quiero decir, se acerca la Navidad, ¿no? Y se acerca el festejo del nacimiento de nuestro Salvador. Y a esa persona, a esa víctima que está del otro lado, ¿por qué no dejas
nacer de nuevo. Dejás que Jesús entre a tu vida y volvé a nacer, volvé a vivir, a ver la esencia de la vida que es hermosa. Gracias. Nuevamente gracias por tu valentía, por el coraje, porque demostrás que saliste sobre todas las cosas, que podés hoy contar. Te mando un saludo. Dice, un saludo para mi mami de mi parte y de mi novia Susi. Y otro saludo para todos ustedes. Jorgito, alias el Chavo. Bueno, Así que bueno. Otro saludo para mi hijo, para Susana, que fue el cumpleaños ayer. Así que estaba de cumpleaños Jorge, así que bueno, ¿sí? Bien, ya nos vamos a despedir. Hoy nos quedamos 10 minutitos más a pedido de... Gracias a Sicto y al pobre operador que tenemos ahí detrás. Así que bueno, vamos al sorteo. Ya para despedirnos por este año. Que...